Bienvenidos a Pasión de Agujas. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo realizar este suéter que tengo colocado. Lo he diseñado de manera tal que lo podamos adaptar a todos los talles y a cualquier hilado que ustedes deseen o que tengan a mano. La idea es que vamos a trabajar con las medidas de nuestro cuerpo y entonces lo vamos a poder adaptar perfectamente con una pequeña muestra de puntos. Para eso vamos a necesitar principalmente dos medidas. La primera nos vamos a medir en la parte del busto, de esta manera, y se van a fijar qué contorno tienen ustedes ahí. Y la segunda medida que vamos a necesitar va a ser el alto. Vamos a tomar sobre el hombro la parte más alta y vamos a pasar sobre la parte más prominente de nuestro cuerpo y vamos a medir y apuntar qué altura nosotros le queremos dar a nuestra prenda. La pieza principal está trabajada desde aquí en la espalda, pasa por encima de nuestros hombros y luego termina aquí en el frente. Nos vamos a colocar la prenda sobre los hombros y de acuerdo a donde nos caiga en esta parte de aquí, se van a medir de esta forma, desde donde les termina la prenda hasta donde quieren que les llegue la manguita en el bracito de ustedes. De esa manera van a poder adaptar toda la prenda a su estilo personal y a su cuerpo junto con el hilado que vayan a trabajar, que puede ser cualquiera y para cualquier estación de cualquier composición, ya sea lana, acrílico, naturales, sintéticos, algodones, lo que ustedes deseen. El suéter está construido con un solo punto, con una pequeña variación en dos vueltas, o sea que es muy sencillo de realizar. Yo le realicé en esta partecita de aquí un cuello bote o ustedes le pueden hacer cualquier otra adaptación que deseen. Empezamos. Una vez que tenemos las medidas de nuestro cuerpo, vamos a ir a nuestra muestra de puntos y nos vamos a fijar cuántos puntos tenemos a lo alto y cuántas hileras nos ocupan a lo ancho. Y con eso vamos a poder calcular cuánto tenemos que tejer para formar nuestras piezas. Nosotros vamos a realizar una pieza principal que va a tener esta forma con elásticos al frente en la parte trasera y aquí va a tener una apertura que va a ser el escote, va a ser una pieza grande única. Y luego vamos a formar dos piezas aparte que van a ser nuestras mangas. De un lado va a estar el punto espiga y en el otro lado vamos a formar el elástico. Yo tomé mi contorno de busto, que son 90 centímetros, y a eso le agregué una holgura positiva de 10 centímetros. Esta holgura positiva ustedes la pueden variar a su gusto. Una vez que tenemos la medida total, la vamos a dividir en dos y esa medida que nos dé va a ser el ancho final de nuestra prenda. Para todos los talles y todas las personas, el escote va a medir 25 centímetros de ancho. Este es el espacio libre que nosotros tenemos que dejar para que nos pase la cabeza y nos podamos colocar el suéter. De la medida final que nosotros tenemos del ancho de nuestra prenda, le vamos a descontar esos 25 centímetros que vamos a dejar para nuestro escote. ¿Para qué? Para poder calcular cuánto es lo que nosotros tenemos que trabajar la parte de los hombros a ambos lados. A mí me restan 25 centímetros, que entonces lo divido por 2 y yo sé que tengo que trabajar para cada hombro 12 centímetros y medio. Estos números van a variar de acuerdo al ancho final de su prenda. Cualquiera sea el número que ustedes tengan aquí, le restan los 25 y lo dividen por 2. Y el resultado va a ser el ancho de cada uno de sus hombros. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuántas hileras tenemos que trabajar los hombros? Si yo sé que en 10 centímetros de ancho a mí me entran 6 hileras y media, para 12 centímetros y medio, ¿sí? Que es lo que a mí me da aquí abajo,
tengo que hacer una regla de 3 simple. Entonces hago 12,5 centímetros que necesito para mi hombro por 6 hileras y media, dividido 10 centímetros. Yo tengo que este resultado me da 8,125. Entonces, lo redondeo en 8 y estas son las cantidades de hileras que yo voy a tener que trabajar para obtener estos 12 centímetros y medio. Y con eso también van a poder calcular el ancho de manga que desean, porque eso se lo van a medir en su brazo de acuerdo a la apertura de sisa que ustedes quieran dejar, y entonces trabajan la cantidad de hileras hasta cubrir el ancho que necesitan. En mi caso, como yo sé que 12,5 me va a llevar a realizar aproximadamente 8 hileras y mi escote, ¿sí?, son 25 centímetros, que es el doble de 12,5 en este caso, yo sé que para formar toda la pieza aquí del escote voy a tener que luego trabajar 16 hileras, que es el doble de 8. Entonces voy a tener 8 hileras aquí, 16 hileras aquí y 8 hileras más aquí. Lo mismo entonces van a hacer con la parte de la altura, se van a fijar en su muestra cuántos puntos les entran a lo alto y luego van a calcular qué altura quieren dejar para su delantero y su espalda y van a hacer una regla de 3 simple. Al comienzo vamos a arrancar con una cadenita larga que nos va a cubrir toda la espalda y el delantero y luego iremos trabajando las hileras en este sentido hasta completar nuestro ancho. Primero vamos a coser las mangas a nuestra pieza principal y luego cerraremos desde los puños hacia la sisa, tanto en el delantero como en la parte inferior de las mangas. Mi proyecto está realizado con este hilado que se llama Tita, que viene compuesto por 4 hebras. Su composición es de lana, acrílico, lurex y poliamida. Está recomendado para una aguja de 6 milímetros o más. Yo utilicé en mi caso una de 6 milímetros. El grosor de la hebra final me da 4 milímetros y tiene 7 vueltas por pulgadas. El color es el 940 y los conos vienen de 250 gramos. Yo para realizar el tamaño que muestro en el tutorial utilicé 2 conos y esto es lo que me sobra del segundo cono para que lo tengan como referencia. Un tip práctico para cuando trabajamos varias hebras a la vez es hilvanar al inicio del tejido una cuenta o un avalorio y de esta forma es más sencillo trabajar el hilado y hace que la tensión quede pareja. Vamos a realizar una muestra más pequeña para que vean cómo vamos a trabajar el punto y toda la pieza principal. Con esto ustedes van a hacer su muestra y van a poder calcular sus puntos. Comenzamos realizando una cadena de número impar. Una vez que tenemos nuestra cadena impar montada, vamos a agregar una más que va a ser de altura. Recuerden al principio y al final de cada pieza que armen dejar una hebra larga para luego poder coser nuestras piezas. Una vez que tenemos la cadena de altura, vamos a trabajar desde la segunda cadenita desde la aguja y vamos a ir montando un punto bajo por cada punto que le hayamos asignado a nuestro elástico, que en este caso, en esta muestra, voy a montar 4. Una vez que tenemos montados los puntos bajos del elástico, vamos a comenzar a realizar el punto espiga de la primera hilera. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a introducir en la patita izquierda que se forma en el punto bajo. Nos introducimos por aquí, tomamos hebra y luego nos vamos al punto siguiente y tomamos hebra. Una vez que tenemos las 3 lazadas en la aguja, tomamos hebra y cerramos. Y esto es lo que vamos a repetir en cada punto que tengamos designado. 3 lazadas en la aguja, cerramos. Patita izquierda, tomo hebra,
punto siguiente, tomo hebra, tomo lazada, cierro los 3. Y así vamos a ir completando hasta llegar a los puntos finales de nuestra pieza que hayamos asignado para nuestro elástico. Cuando llegamos a los 4 puntos o los puntos que hayamos designado para el elástico trasero, colocamos ahí un punto bajo por cada punto que tengamos. Cada vez que trabajemos los elásticos, siempre al final y al inicio vamos a levantar una cadena para poder girar nuestro tejido, que va a ser de altura, y luego los elásticos los vamos a trabajar picando siempre en canalé, en la hebra de atrás, y montando un punto bajo por cada punto que hayamos asignado. Aquí van a ser 4. Para nuestra segunda hilera de nuestra muestra vamos a trabajar nuevamente el punto espiga, pero con una variación. Vamos a volver a tomar aquí la patita izquierda de nuestro último punto bajo del elástico y vamos a buscar la tercera hebra que se nos forma aquí en la parte de atrás. Si miramos tenemos la espiga superior y aquí atrás se forma otra espiga. Vamos a ir tomando esta tercera hebra de abajo hacia arriba de esta forma. Tomamos hebra y ahí se nos forman las 3 lazadas. Recién ahora cerramos el punto. Nuevamente, patita izquierda del último punto, patita la tercera hebra que se forma del punto anterior y ahí tomamos hebra y cerramos. Y esto es lo que vamos a repetir para nuestra segunda hilera, completando hasta llegar al elástico del otro lado. Y estas son las 2 hileras que vamos a repetir en todo nuestro suéter. Una vez completo el elástico, una buena idea es marcar dónde comienzan y finalizan sus elásticos. Eso les va a ayudar para cuando trabajen la pieza principal. Cuando nos corresponde realizar nuevamente la primera hilera, volvemos a tomar la patita izquierda del último punto bajo que realizamos y ahora a partir de aquí vamos a trabajar en la hebra de atrás picando en canalé para que adelante se nos forme la espiga. Una vez que tenemos las 3 lazadas, cerramos. Patita izquierda del punto anterior, punto siguiente, tomamos hebra y cerramos. Y esto es lo que vamos a completar a partir de ahora, repitiendo siempre la primera hilera y la segunda hilera del revés. La primera hilera la vamos a trabajar entonces en la hebra de atrás y las hileras del revés se completan trabajando en la tercera patita o la tercera hebra que se forma en la parte posterior. De esta forma iremos completando la hilera 1 y 2 hasta cubrir la cantidad que necesitemos para completar el sector de nuestros hombros. Una vez completo la cantidad de hileras que vayamos a necesitar para cubrir el ancho de nuestro hombro, marcar nuestro punto central y ahora vamos a trabajar por separado el delantero. Una vez completo el delantero, trabajaremos la espalda. Entonces,
simplemente iremos completando aquí el elástico y un punto espiga por cada punto que tengamos hasta llegar al punto central, repitiendo la hilera 1 y 2 hasta completar todo nuestro escote. Cuando llegamos al punto anterior al punto central, aquí en el delantero, lo vamos a dejar libre. Entonces, no vamos a trabajar ni el punto central ni el punto anterior en la parte delantera. Eso nos va a formar el escote. Una vez que hicimos el último punto, para volver en este sector y en la parte superior de nuestras mangas, vamos a levantar 2 cadenas, giramos el tejido y vamos a introducirnos en la segunda cadena que hicimos de altura, tomamos hebra y luego nos vamos a introducir de manera normal en el primer punto. Tomamos hebra y ahí tenemos 3 lazadas, tomamos hebra y cerramos. Y a partir de aquí vamos completando el resto de los puntos espiga, colocando una hebra en la tercera patita y ya ahora sí trabajamos como veníamos trabajando en las vueltas del revés, tomando la tercera patita que se forma del punto siguiente. Repetimos a partir de aquí nuevamente la hilera 1 y 2 hasta cubrir todo el espacio que vayamos a necesitar para nuestro escote. Una vez completo toda la parte del frente que cubre todo el ancho de nuestro escote, vamos a dejar en espera aquí. Vamos a trabajar ahora con una hebra nueva el sector de la espalda. Para completar la espalda nos vamos a introducir aquí en el punto siguiente a nuestro marcador central, enganchamos la hebra nueva aquí, levantamos 2 cadenas, nos introducimos en la segunda cadena, tomamos lazada y nos vamos a introducir aquí de este mismo punto y aquí vamos a levantar nuestro primer punto espiga. A partir de aquí vamos bajando de manera normal, introduciéndonos en la patita izquierda y en la hebra de atrás del punto siguiente. Y de esta manera vamos completando el sector de la espalda con un punto espiga por cada punto que nos corresponda. Cuando llegamos al elástico, completamos el elástico como veníamos trabajando. Cuando llegamos al último punto en el sector de la espalda, vamos a tomar ambas hebras de manera normal para de esa manera darle más estructura al punto, porque luego aquí montaremos la terminación del escote. Una vez que estamos aquí, para nuestra primera hilera nuevamente, levantamos 2 cadenas, giramos el tejido y una vez que estamos acá, nos introducimos en la segunda cadenita, tomamos la primera lazada y volvemos a tomar el punto en ambas hebras superiores de manera normal para de esa forma darle más estructura al borde. Y una vez que hicimos el primer punto, sí empezamos a trabajar ya en el resto de los puntos en la hebra posterior. Patita de la izquierda, hebra de atrás y así vamos bajando y luego completamos el elástico como veníamos haciendo. Una vez completo el sector que nos corresponde a la espalda, que son la misma cantidad de hileras que le hayamos asignado al frente, terminamos también en una hilera del revés, pero ahora vamos a enganchar la pieza de la espalda con el frente para poder trabajar el otro hombro del otro lado. Entonces, una vez que estamos aquí, lo que hacemos es realizar 2 cadenas al aire que van a corresponder a
el punto central y este segundo punto que dejamos libre cuando hicimos el delantero. Eso nos va a servir para dejar el espacio para luego formar nuestro escote. Venimos aquí al último punto de nuestro delantero y simplemente vamos a enganchar con un punto deslizado. Una vez que estamos acá, cortamos hebra y cerramos el sector de la espalda. La pieza nos va a quedar algo así, el hombro de un lado, las hileras del escote trasero y las hileras de nuestro escote delantero. Ya unidas, ahora vamos a empezar a trabajar de subida con esta hebra que habíamos dejado en espera en el delantero, completando simplemente un punto por cada punto que tengamos, ya sea en nuestro elástico y en el resto de los puntos espigas aquí en una hilera de subida del derecho, completando siempre un punto por cada punto. Y cuando llegamos aquí a las dos cadenitas, las trabajamos de manera normal. Aquí tomo la patita de la izquierda del punto anterior, me introduzco en la cadenita, agrego mi nuevo punto, patita de la izquierda, segunda cadenita, agrego otro nuevo punto y así ya me queda la pieza completamente unida y puedo trabajar de ida y de vuelta todas las hileras que me correspondan aquí en el otro sector del hombro, que van a ser las mismas que colocamos en el hombro anterior. Una vez que completamos las filas que nos corresponden para el otro hombro, cortamos hebra, dejamos una colita larga para luego poder coser nuestras piezas. Esto es un ejemplo de cómo van a construir su pieza principal, pero para realizar su muestra ustedes no van a trabajar los elásticos, simplemente van a repetir la hilera 1 y la 2 en un pedacito así de 10 centímetros aproximadamente y que tenga este tamaño, y con eso ustedes van a poder medir cuántos puntos les entran a lo alto y cuántas hileras a lo ancho, y con eso y las medidas de su cuerpo van a poder realizar los cálculos para poder trabajar su prenda con cualquier material y cualquier aguja que ustedes deseen. Para las mangas vamos a trabajar el puño de un lado y del otro lado vamos a tener el punto espiga, que en la parte superior lo vamos a trabajar de la misma manera que hemos trabajado aquí cuando giramos para formar nuestro escote. Las mangas realizamos 2 piezas y las vamos a calcular en base al ancho de nuestro bracito y del espacio de la sisa que querramos dejar para nuestra prenda. Entonces, nosotros vamos a trabajar en este sentido, pero la prenda va a ir colocada en este sentido. Vamos a tener la cadena inicial aquí, trabajaremos de manera vertical, ¿sí? Colocaremos el tejido de esta forma y ahora vamos a pasar a la pieza más grande y les muestro cómo realizar todas las terminaciones. Esto luego se doblará a la mitad, aquí pondremos las manguitas y luego trabajaremos el escote y ya con eso tendrían su prenda terminada. En todas mis piezas originales trabajé los elásticos con 8 puntos bajos, tanto sea en la pieza principal como en las mangas, por si a alguien le interesa. Una vez completa la pieza principal, se nos va a ver algo así. En total, las 32 hileras que trabajé a lo ancho miden, en mi caso, aproximadamente 50 centímetros. El alto total de mi prenda para mi cadena de 139 cadenas más una de altura mide aproximadamente en la parte central 1,05 centímetros, o sea 105 centímetros.
Y en la parte de las puntas mide 112 centímetros, un poquito más que la parte central con esas 139 cadenas más una. Vamos a buscar el punto central de ambos lados, lo marcamos. Vamos a doblar la pieza a la mitad de esta forma y vamos a coser las mangas y cerrar aquí los laterales a ambos lados. Tengan en cuenta de fijarse bien cuál es su delantero, que va a tener un punto menos que la espalda, que va a tener en este caso un punto más. Para las mangas monté una cadena de 59 más una de altura. Trabajé 59 puntos a lo alto y un ancho de 20 hileras. A lo alto mide, en mi caso, 46 centímetros y a lo ancho tengo un estimado de 32 centímetros. Ahora vamos a unir y sobre la pieza principal tengo ubicado el punto central y dejé libre 20 puntos hacia un lado y 20 puntos hacia el otro. O sea que para que ustedes estén estimando, estoy dejando en la pieza principal casi el doble de puntos sobre la base de la cadenita de la cantidad de hileras que tengo. 20 hileras, casi 40 puntos, 41 puntos, porque estoy incluyendo el punto central que me cubre como si fuera la base de la cadenita. Vamos a ir tomando, yo aquí marqué el punto que voy a dejar libre, entonces vengo con la hebra que me sale desde la manguita y lo que vamos a hacer es ir tomando nudito de la pieza principal con un nudito de nuestra manga. De esta manera, ¿ven? Entonces vamos a ir uniendo ambas piezas de esta forma, tomando nudito por nudito. Ajustan ahí un poquitito, me vengo aquí a la manga y tomo el nudito que le sigue. Y luego me vengo nuevamente a la pieza principal. Este mismo sistema lo vamos a utilizar para cerrar nuestras mangas y para cerrar los laterales del suéter. ¿Ven? De esta forma nos va quedando y vamos uniendo pieza por pieza, nudito con nudito. Cuando finalicen sus mangas cosidas les van a quedar, les va a ver algo así. Aquí yo ya tengo la otra cerradita. Aquí es donde pasa mi costura. Y para unir los laterales de la pieza principal vamos a hacer lo mismo. Y vamos a ir tomando nudito por nudito. De esta forma, y así vamos a ir subiendo por todo nuestro suéter hasta coser todas las piezas llegando a la sisa. Una vez que tenemos todas las piezas cosidas, se nos va a ver algo así la prenda, de 50 a 51 centímetros. Y el ancho de mi manga en esta parte tengo entonces 16 centímetros aproximadamente así de altura. Para formar nuestro cuello lo que vamos a hacer es tomar una hebra nueva y vamos a buscar una de las dos cadenitas que dejamos aquí en un lateral
Y aquí vamos a unir la hebra con un nudito sencillo. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es ir levantando. Ahí tengo la cadenita, cadena de altura, y vamos a ir tratando de espacio por espacio ir colocando todo una vuelta de puntos bajos alrededor. Una vez que terminamos de levantar los puntos bajos alrededor de nuestro cuello, yo como referencia levanté aproximadamente 2 puntos bajos por cada hilera que tenía. Unimos aquí al primer punto donde habíamos comenzado con punto deslizado, y a partir de ahora vamos a simplemente dar toda una vuelta sobre esos puntos bajos que levantamos, colocando un punto deslizado por cada punto que tengamos. De esta manera nos va a ir quedando la espiga en el frente y se nos va a formar como un cordoncito más duro y rígido aquí en la parte del cuello, que eso nos va a ayudar a mantener la forma. Una vez completado eso, ya tendríamos la prenda terminada. Si me acompañaron hasta acá, les agradezco. Como siempre, les mando un cariño grande y nos vemos pronto en otro tutorial. Hasta la próxima.